allí se me truncó un poco el deseo de seguir una vida en Estados Unidos. Me dijo, Ah, pero ¿estás seguro que quieres volver? Mira cómo está aquí Perú, mira cómo está la situación. Yo al volver a Perú sabía que mi sitio no estaba en Perú. La visa me la negaron a mí 2 veces. Me prácticamente permití, te confinaste, ¿no? Fue un confinamiento sí, voluntario, voluntario. cuando me enteré de eso dije, pero ¿por qué tengo que escoger una cosa u otra? Un poco esa rebeldía de decir, a mí no me van a dejar aquí y no me van a dejar rotar en ningún lado. En América viven para trabajar y en Ujú. Europa la gente trabaja para vivir. Mira, me voy un año, Sí. voy a probar suerte en la actividad privada. Hola, soy Maricel y esto es ¿Qué tal Doc? Te invito a hacer una pausa con café en mano para disfrutar de esta primera temporada. Cada 27 de cada mes hablaremos con una persona inspiradora del campo de la salud, que con sus experiencias nos harán ver que nada es imposible y que mucho más allá de la medicina o de lo intelectual, descubriremos el lado luchador de esas personas que se propusieron alcanzar sus objetivos y que no se dejaron intimidar por las fronteras o culturas diferentes, enseñándonos que podemos lograr todo lo que nos proponemos. Aquí empieza ¿Qué tal Doc? En esta quinta parada hemos conversado con Martín Castañeda, traumatólogo, padre y jefe de sí mismo. No dudó en probar suerte en diferentes países hasta encontrar su propio camino. Y últimamente está emprendiendo una nueva visión de la medicina con su propia empresa y sirviéndose de la tecnología, llegando a más pacientes con una técnica quirúrgica de la columna muy innovadora. Redescubre conmigo el camino recorrido lleno de optimismo y perseverancia de este intrépido médico, empresario, esposo y padre. Adelante, Martín. Este mes tenemos como invitado a Martín Castañeda. Es un traumatólogo que hizo sus estudios en Perú y ahora vive en Madrid. Muchísimas gracias, Martín, por aceptar la invitación a ¿Qué tal, Doc? Bienvenido. Muchas gracias, Maricel. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues espero que esta charla pues sea pues entre nosotros que una conversación de amigos y aparte pues para otros médicos que están pensando migrar o que están pensando pues en estudiar alguna cosa, pues de ayuda para ellos. Exacto, exacto. Muy bien, muy bien. A ver, como estábamos hablando un poquito antes de organizar esta conversación, me había visto que habías vivido antes de pequeño, ¿no? En Estados Unidos. ¿Cómo fue esa Bueno, experiencia? de Ok. pequeño no, yo había terminado el cuarto año de medicina ¿Sí? en la universidad en San Marcos, en San Fernando. Ujú. Por razones de la vida, la idea era irme un verano a Estados Unidos y al Ujú. final pues me quedé 2 años allí Ok. y pues me costó irme, me costó dejar la carrera y también me costó muchísimo volver a retomar los estudios. Mm, ¿y cómo así te hiciste irte a Estados Unidos? ¿Porque querías retomar los estudios allí o querías cambiar totalmente de carrera? No, bueno, yo el año anterior a ese había viajado el verano Ujú. a Estados Unidos, donde una tía, y pues la verdad que lo pasé bien y me gustó mucho la experiencia y al siguiente año pues decidí realizar otra vez el viajecillo porque pues, me gustó mucho, pero por circunstancias pues se complicó todo y no me dejaron, o sea, cuando tú viajas a Estados Unidos, si vas de Perú necesitas un visado y cuando llegas allí te dan un tiempo de estancia, que Ujú. puede ser lo que le digas, 3 meses o 6 meses, pero Sí. en el último viaje me dieron de estancia 4 semanas y me fue Ah, imposible volver a las 4 semanas. Entonces, pues ahí se decidió un ok. poco mi futuro inmediato, que fue Mm, quedarme en Estados Unidos. vale, vale, vale. ¿Y cómo así decidiste hacer traumatología y en España? ¿Qué es lo que te motivó? Bueno, antes de contarte un poco, quería contarte lo de Estados Unidos, pues porque yo al final, yo intenté en Estados Unidos ver qué podía hacer con 4 años de medicina, de carrera Ujú. universitaria, Sí. toqué algunas puertas en algunas universidades Ujú. y la verdad que fue muy duro, muy difícil, ninguna aceptaba absolutamente nada como convalidado
máximo me dejaban estudiar para ser, son los que están en las ambulancias, en las urgencias, y la verdad que el estudio pues era carísimo incluso para ser paramédico. Entonces allí se me truncó un poco el deseo de seguir una vida en Estados Unidos Mm, haciendo algo que aunque no fuera medicina, pues me hubiera gustado a lo mejor ser o enfermero, paramédico, o alguna de estas profesiones. mm. Eh, Fue muy difícil para alguien. En ese momento, ¿qué edad tenías? Yo tenía 22 años. Vale, entonces ahí en ese momento tú más priorizabas, tal vez dijiste, bueno, yo quiero ir en Estados Unidos y no, entre comillas, no me importa de en qué situación, no importa, tal vez voy a dejar un poquito de ese lado secundario ser médico, pero quedarte allí, ¿no? Eso más o menos fue así o Claro, a como... ver, en ese momento fue, reservé la matrícula al año siguiente, dije, por si Ujú, acaso, dije, me ya, voy a quedar un año, luego me regreso. ujú, No fue como planeé, pues me gustó mucho la vida allí, era muy joven, ujú, y decidí quedarme un año más, pero también un momento allí al final estaba viviendo muy bien, ujú, estaba, vamos, conseguí algún trabajo decente, importante, bien, ujú, pero también por momentos en la vida que tuve ahí un problemilla en un trabajo último. Fue como que decidí, dije, mira, esto se acabó, ya bien. no sigo por este camino, voy a retomar los estudios. Y fue que decidí volver a A Perú para terminar los estudios. claro, para terminar los estudios. Entonces yo recuerdo mi madre que me decía, cuando la llamaba, cuando estaba en Estados Unidos y no pensaba volver, me decía que piénsatelo para que vuelvas, que no sé qué, que tienes que volver, terminar la carrera. Y Mm, recuerdo el día que le dije que ya volvía, me dijo, ah, pero ¿estás seguro que quieres volver? Mira cómo está aquí en Perú, mira cómo está la situación. Fue un poco así como que, pero me decías que vuelva y ahora, ya no, pero no fue un quieres. poco claro, que ya no, pues claro, porque veía que incluso pues siendo médico la cosa en la vida estaba difícil Ujú, y pues también pues ella un poco queriendo ahí ayudarme y aconsejarme. Pero fue, claro. decidí volver, decidí terminar la carrera, lo quedaron 2 años más de carrera y aparte el internado, perdón, o sea, Ujú. eran 3 años que quedaba, pero bueno, yo había pues ya decidido tomar la Claro. vuelta. De allí venía mi pregunta con respecto al estudio de traumatología y en Madrid, porque sabemos que la vida en Estados Unidos es totalmente diferente, bueno, cambia mucho que en Europa. ¿Cómo así decidiste? Dijiste, bueno, antes era tu sueño, habías incluso dejado un poquito en plano secundario ser médico, pero vivir en Estados Unidos y, ¿no? Y tomar esa decisión de decir, bueno, me voy a Europa, ¿no? Claro, no, no, yo al volver a Perú sabía que mi sitio no estaba en Perú, o sea, yo Ya. ya lo tenía claro, sabía que Estados Unidos era un camino muy difícil porque tienes que acabar la carrera, Ujú, pensar hacer los steps, tocar muchas puertas y a lo mejor pensar en una especialidad mm, que no puede gustarte tanto o es muy difícil conseguir la especialidad que quieres. En Estados Unidos, yo la verdad que Estados Unidos lo dejé de lado, decidí que ya no era un camino, pues, y al terminar la carrera, pues yo ya había conocido a algunos amigos, como yo los dejé 2 años antes, que ya habían acabado, y yo me sí. retrasé 2 años por el viaje, que ya algunos habían viajado a España y ya me estaban contando un poco sus experiencias, cómo les estaba yendo, Ujú, y eso un poco que me animó a seguir, ya tenía amigos que estaban haciendo el MIR, que estaban ya haciendo mm. la especialidad en España, y eso me animó a decidirme por el camino de España. Antes de pensar en la traumatología, ya había planificado pues que España era un destino, pues quizás Ok, que me ok. convenía. Y bueno, como hace un momento dijiste, tú ya habías visto que tu destino, bueno, tu vida ya no estaba en Perú. Entre otras, ¿tenías entre otras posibilidades España y alguna más? ¿O solo tenías esa de vivir en el También extranjero? conocía gente que estaba en Brasil, algún amigo estaba en Brasil, sobre todo más por amigos Ujú, que estaban, que habían migrado ya. Entonces, a ver, Brasil también era otra posibilidad. Luego ujú. también en algún momento pues pensé que quizás hacer la especialidad en Argentina, por ahí, pero bueno, que eran ideas más sueltas. La Ya, idea era un poco más de lo de de España. España.
Bueno, y también te ayuda un poco también, bueno, un poco como muchos médicos de nuestra generación, que había mucha como que migración, ¿no? En masa de médicos que terminaban a España por la facilidad entre, ¿no? Por el idioma. Claro, las homologaciones, que en ese momento pues todo el mundo ya lo manejaba, todo el mundo lo hacía, incluso el que no quería viajar, ya lo tenía ahí un poco Bajo la homologado manga. por cualquier circunstancia. Entonces, sí, 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 muchos amigos que no han viajado, pero tienen el título homologado, pero fue un poco así, a la homologación, que tardó un tiempo y pues, y luego ya el decidir el camino del MIR, que al final a mí no me lo aceptó, o sea, a mí no me dejaron viajar a hacer el MIR porque la visa me la negaron a mí 2 veces. Esperaste 2 años, porque, bueno, o cuánto tiempo. Sí, más o menos esperé. Bueno, el primer viaje que hice o sea, me inscribí al examen MIR Ujú. y pues, me postulé para una visa de turismo, que es la que vas a hacer el examen y Sí. vuelves. Esa visa me la rechazaron. Luego me Mm. presenté al- al- a, a la escuela esta, la de Asturias, al MIR Ajá. Asturias, Sí. todo pagado para Sí. solicitar una visa de estudiantes, que también me fue rechazada. Y Ah, ya yo un poco bueno. veía que las puertas a España Claro. se me iban cerrando. No, sí, Entonces, ya. claro, me rechazan. Y yo recuerdo que, bueno, en ese momento ya hablé al final con un amigo que estaba Mm. ya aquí en España, que había Sí. venido con una agencia que estaba reclutando médicos y enfermeras, que se Ah, llama el Grupo JA. Bueno, ok. y recuerdo pues que fui, hice la entrevista, creo que éramos al final 6, 7 finalistas para 3 plazas o algo así. Y perdón, Había, esas entrevistas fueron en Lima, en Perú. en Lima, sí, sí, una Ah, ok. videoentrevista. Ok, Claro, ok. entonces era un poco que, bueno, pues yo ya iba desanimado, porque pensaba que bueno, pues ya digo, mira, que creo que España no, pues ya está, me han negado 2 veces, ya Mm, me tienen que negar la visa de trabajo, porque si conseguí el trabajo ya era una visa de trabajo, ya no era visa de estudios, claro. y la verdad que yo iba ya pues un poco pensando que me lo iban a rechazar. Mm. Y al final esas 3 plazas se convirtieron en 4 plazas ¿En de serio? trabajo, y, y esa cuarta plaza me la dieron a mí, pues, y al final pues Qué o sea, bien. conseguí la La visa de resolución de trabajo. la. Claro, pero luego, claro, con esa resolución tú vas a la embajada a solicitar la visa de trabajo. Ajá. Y claro, y ya yo creo que esa visa pues ya no les quedó más remedio que aceptármela. Y al final fue como un coger la visa y viajar ya, porque recuerdo que era noviembre y necesitaban a los médicos para que cubran el trabajo en diciembre, enero, todas esas fechas, y eran Ujú, pueblos pequeños en Cáceres. ujú. Y la verdad que fue como coger la visa y no tardé ni 2 semanas, ni semana y media en hacer las maletas e irme. Es que E no me dio irte. tiempo ni de despedirme. Es que yo ya fue como una cosa de que no me O lo sea, creía ni siquiera ni que tuviste tiempo para decir, bueno, ya tengo, voy a cambiar de vida. No, ya sin nada. nada, nada, no me dio tiempo de Increíble. nada, porque fue coger las maletas y viajar. Y creo que recordar que fuimos de los últimos grupos que viajamos, porque creo que esto fue 2008-2009, que Ujú. luego al final vino la crisis Y ya y no. creo que después vino algún grupo más, pero ya, no sé, las puertas Ok. se cerraron para nosotros. O sea, fue como entrar a España casi cerrándose la puerta, un Por la poco, ventanita, ¿no? poco Ahí me pasa. sí, Pero sí, sí, entonces sí, tú en lo que son trámites, sí. tú te sabes todo porque has pedido visa de turista, de estudiante, de Uy, perdona. trabajo. Tienes todas las Sí, visas. Muy... sí, Es pues sí, en que su momento, bueno, todas las visas rechazadas, muchas, rechazadas. pero sí, sí. Claro, y bueno, Claro, bueno, al es final luego ya impresionante. No, no, te decía que es impresionante que, o sea, a pesar de que te rechazaban, tú seguías y, ¿no? Al que como dicen, ¿no? El que sigue, el que insiste la el que sigue consigue la al fin. consigue. Sí, 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 sí. Muy sí, sí, un bien. poco, un poco así, un poco así. Y al final, Bueno, pues, la verdad que al llegar a España con una visa de trabajo es diferente que llegar con una visa de estudios, es porque mejor. enseguida puedes pedir la nacionalidad. O sea, Ah, con el convenio que tiene España con Perú, ujú. después de 2 años trabajados, tú puedes solicitar la nacionalidad.
Ok. Y yo la conseguí, vamos, creo que el tercer año, cuarto año de estar aquí, ya tuve la nacionalidad española. Ah, vale, vale, vale. Eso, claro, es otra ruta, ¿no? Porque cuando haces vienes con el MIR, Sí, necesitas la visa de estudios y a veces te la pueden cambiar, pero por ejemplo en esa época de crisis ya dejaron de cambiarla y entonces ahora ha mucha cambiado, gente claro. que terminó tuvo que cambiar de, o sea, conseguir trabajo, incluso no necesariamente de médicos para poder quedarse. Vale. Y cómo fue la Claro, claro. experiencia cuando llegaste a España y para trabajar? O sea, sin haberte ni siquiera, ¿no? Mentalizado, o sea, ver cómo la forma de trabajar, todo, ¿no? Es diferente, aunque hayamos estudiado medicina, es otra cosa, ¿no? Y la verdad que es totalmente diferente. Fue un cambio en la manera de pensar como médico y como persona, porque claro, yo recuerdo las primeras experiencias, porque trabajaba en un centro médico que hacía Ujú, urgencias, que estaba muy cerquita de un hospital, pero ujú, que cubríamos urgencias 24 horas. Yo hacía mucho trabajo de urgencia y mm, pasaba muchas consultas médicas de pacientes, hacía medicina de atención primaria. ujú, Y había momentos en que yo, pues, por ejemplo, algo ahora que lo veo, por ejemplo, en las ambulancias, alguien venía a sí. la consulta y me pedía una ambulancia porque se iba Ah, a la gran ciudad a que lo vea el cardiólogo. Y yo decía, pero usted necesita ambulancia, pero ¿cuál es el impedimento? Me dice, no, que no tengo quien me lleve. ya, Claro, yo recuerdo haber ido al compañero y, oye, esto no se puede hacer, o sea, esto es normal que alguien te pida una ambulancia y que no tenga ningún impedimento y que se la demos. Me dice, sí, sí, sin problema, pero eso, claro, entonces vas con otra mentalidad, es la claro. mentalidad, y digo, pero esto no hay ninguna justificación médica que le haga que yo le dé algo, pero vamos, fue eso y muchas cosas que te hacen cambiar tu manera de Claro, pensar, de tratar a la gente. Sí. claro. El choque cultural fue muy difícil al principio, ¿te costó? ¿Te extrañabas al Perú o fue un poco fácil? A ver, yo he sido un poco desapegado, desapegado siempre, entonces cuando me fui a Estados Unidos, pues a ver que yo he sido, a ver, se extraña, claro que extrañas, pero Ujú, que no me daba tiempo porque entre las guardias que hacía, los mm, salientes de los trabajos y el idioma, a ver, el idioma es español, pero luego hay términos y cosas, es que yo no me claro, enteraba. No me ya. enteraba y tenía que preguntar 2 o 3 veces a la gente lo que me estaba queriendo decir porque no me enteraba. Imagínate, Y y en el mismo idioma. claro, siendo el mismo idioma y siendo un pueblo, porque trabajé en un pueblo de Extremadura que de 13.000 habitantes, Mm, mm, y sí, claro, o sea, siendo gente que también que te escucha hablar diferente y también claro, se queda un poco desubicada, que no... Sí, bueno, es un poco duro al inicio, pero luego ya vas cogiendo un poco el ritmo, hablarlos como ellos te entiendan. Bueno, lo claro, importante es que te entiendan ellos y claro, entenderse mutuamente, ¿sabes? claro, claro, Y, claro. y Porque difícil. no solo, o sea, puedes ser un médico eminente, pero si no te llegas a comprender con el paciente, es como que no puedes actuar bien, ¿no? Ujú. Claro, claro. Y recuerdo que, bueno, yo a veces trabajaba también en pueblos muy alejados, muy en el límite con Portugal. Me iba a pasar Ah, algunas consultas, alguna guardia, y vale. allí es que tampoco hablaban español, no hablaban castellano, hablaban una mezcla de portugués o sea que cuando iba allí ya era como que diciendo que no entiendo nada lo que me está diciendo. ¿Y cómo hacías? O sea que ¿Buscabas sí. un traductor o bueno, al final te llegabas a entender con las señas? No, pero, o sea, cuando no entendía nada de lo que me decían, le decía, mira, es que no sé lo que me quiere decir, y ya o me quedaba con la frase y Mm, a algún enfermero, enfermera, auxiliar técnico le preguntaba, oye, ¿esto qué significa? Porque a ya, veces ya lo escuchaba tantas veces que decía, esto que está, y sí, te claro. ayudaban mucho, te decían mucho. Sí, 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 Mm, bueno. ¿Y sí, un poco difícil, cuánto pero tiempo estuviste por ahí? Porque era un pueblito, era pequeño y tu deseo era hacer la especialidad, ¿no? claro, claro, bueno, yo trabajé allí un año porque el contrato fue de un año. Ah, Un ok. año, recuerdo que justo en noviembre del siguiente año se terminaba el contrato, me Ujú, quisieron renovar el contrato, pero allí ya yo vi, o sea, ya tenía pensado hacer el MIR, porque mm, claro, una cosa que seas médico
de atención primaria, que ni siquiera estábamos, o sea, teníamos experiencia con los años del SERUMS y del internado, pero no teníamos el título de médicos de medicina de familia, que es lo que aquí lo tienen los médicos de primaria. Entonces sabía que no era un trabajo para mucho tiempo y tenía que optar por la especialidad. Entonces, en ese examen MIR que vino en enero de ese año siguiente, mi contrato se acababa en noviembre, decidí estudiar. O sea, decidí no renovar contrato, no hacer nada más que estudiar y dedicarme a estudiar. Entonces me hice una preparación intensa, noviembre, diciembre y enero más o menos, no, 3 meses. Pero intensa, intensa, muy intensa. O sea, fue como intensa, a ver, descríbenos cómo era un día no, de recuerdo formación. es que era, por ejemplo, yo, vamos, había estudiado poco antes porque no me daba para estudiar y era levantarme normalmente a las 5 de la mañana, ponerme a estudiar, a hacer los exámenes, estar todo el día estudiando, como no paraba hasta las 11 12 de la noche y era más o menos ese ritmo durante 3 meses, un poco para alcanzar a los que ya llevaban estudiando a lo mejor un año o más, o lo repito. Fue un poco así, o sea, fue muy, muy intenso, muy duro. Recuerdo que a veces estaba tan cansado que me iba a dormir, pero no podía dormir porque es que tenía todas las cosas en la cabeza y como dándote un montón de vueltas pero era eso, un poco, o sea, fue estudiar, o sea, sabía que la única manera era estudiar, había dejado de trabajar para estudiar y era como, o sea, tengo que sacar una plaza de algo que más o menos quiera, que yo quiera, para seguir. Sí, sí, Y fue entonces te un poco despertabas así. a las 5 de la mañana y no, o sea, parabas para comer y hasta las 11 de la Sí, noche, sin parar. todo el día estudiando, haciendo simulacros. Y recuerdo que estaba en 2 academias en ese momento, y las 2 academias las seguía a la par, haciendo los simulacros de Mm, una y de otra, y estaba ahí con las dos, los tutoriales, vamos, es que fue una impresionante. locura. Sí, sí, un poquito. Y los fines de semana descansabas un poco o no? Yo recuerdo que no, o sea, vamos, no tenía otra cosa más que hacer porque no estaba en un pueblo pequeño Mm, y sabía que el examen estaba cada vez más cerca y era eso, estudiar. 3 meses fueron duros, ya. pero al final pues conseguí un puesto más o menos aceptable. Me Prácticamente permitió, te confinaste, ¿no? Fue un confinamiento sí, voluntario. sí, sí, voluntario, sí. Impresionante. Claro, sí, 3 meses así, pero impresionante, a partir de las 5 de la mañana ya estudiando y sin parar. Claro, a ver, yo no es la primera vez que lo hacía para ingresar a medicina. Eh, yo ingresé por la pre y Ujú, recuerdo que cuando hice la pre fue prácticamente lo mismo, o sea, hice mm, más o menos el mismo ritmo de estudios durante los claro, 6 meses, creo que 4 o 5 meses que duró la pre, ujú, y fue un también, poco, o sea, igual. hice más o menos, o sea, y me sirvió y dije, pues esto me tiene que servir, o sea, ya Ya, era sabías la técnica. eso, la técnica que estudiar y estudiar y no parar de estudiar, eso. Muy bien. Y luego entonces con eso, con el examen que pudiste elegir lo que querías. Claro, bueno, a ver, yo tenía, mi intención inicial era ser neurocirujano. Mm, ok. Era mi deseo, Pero pero era súper complicado porque es uno de los primeros en el que se acaban, ¿no? claro, no, pero bueno, sí, habían plazas que luego al final quedaban, pero el año que yo hice el MIR se acabó mucho más pronto de lo esperado, quizás si hubiera Mm, estado en otro año podía haber cogido, pero bueno, que se acabó antes de que yo mm, pudiera, o sea, no podía ni planteármelo ni de ninguna vale, manera. ok. Y claro, y ya pues decidí pues la traumatología. Y al final, pues resulta que la traumatología y la neurocirugía Vale, comparten vale. la misma rama, que es la columna, que Mm. es la que ahora es la que estoy yo dedicado. Ah, muy bien. Bueno, al final haces lo que al principio era tu deseo. Muy bien, muy Sí, bien. sí, sí, Porque sí. además, bueno, un poco para explicar a los que nos están escuchando, claro, en el MIR es un poco diferente, bueno, que cada país tiene su estilo de elegir la especialidad, pero en Perú, por ejemplo, tú cuando te inscribes, eliges ya lo que quieres estudiar en la universidad que quieres. En cambio, en España es un examen general a nivel nacional
y decides, dependiendo del puesto, la especialidad y el hospital donde quieres estar. Sí, sí, sí. Claro, claro, es diferente. Y tú escogiste entonces traumatología porque ya sabías que había esto de la parte de la columna, igual, o sea, No lo sabía en un inicio, o sea, no lo ah, tenía claro. O sea, ok, yo sabía que yo era más quirúrgico que médico, ya, pues eso porque ya lo tenías hasta decidido, no querías eso, ser parte eso, medrano. eso lo tenía claro porque yo para ir pensando y mucho tampoco, o sea, creo que era hábil, o sea, creía en ese momento también que era hábil con las manos Ujú, y pues al final, pues dentro de las especialidades quirúrgicas que quedaban, porque ya quedaban pocas, la verdad que cuando ya me tocó escoger, al final pues creo que quedaba entre urología, mm, traumatología y hasta la oftalmología se me acabó antes, ¿eh? O sea, estaba mm, entre decidirme por urología y traumatología. Y no sé, ok. dije, pues mira, traumatología. Y fue Ah, un poco así al azar, que fue momento, porque de verdad que el examen, cuando te vas a escoger, a veces el de antes te puede quitar la plaza, el que sí, desea de tus sueños, y te quedas allí un poco sin ¿qué saber qué hago? hacer. Claro, es un poco, es duro, es difícil, y Ya. presencialmente, y creo que ahora lo están haciendo telemáticamente, que madre mía, como se te Mm. vaya la conexión en ese momento, te da un infarto. Imagínate, no, no, ¿qué Sí, escojo? sí, sí. ¿Y dónde lo hiciste? En qué ciudad? El MIR me fui, creo que lo hice en Salamanca, porque yo Mm, vivía en Plasencia en ese momento, ujú, que es Cáceres, Extremadura, y ujú, estaba a una hora de Salamanca. La verdad que bien, porque era un sitio tranquilo, pequeño, poca gente, poco estrés de examen. ya. Fue, no, Ujú. pero el MIR Y lo luego la hice, especialidad claro, escogiste en en Ciudad Ciudad Real. Real, en Ciudad Real. Sí, Ujú, cogí Ciudad Real al final. Tampoco tenía muy claro Ciudad Real como ciudad, no lo conocía, no tenía, vamos, sabía que estaba cerca de Madrid y que por ujú. ahí pasaba el AVE, Ah, el tren rápido. Entonces ajá, ya dije, pues esto es un plus y tampoco fue que lo pensé mucho, la verdad fue una decisión así un poco alocada. ya. Sí. Como cuando te fuiste a Estados Unidos, o Sí, sí, un así poco dije, así. bueno, Sí, un poco ahí, claro. Yo recuerdo que cuando estaba ya justo para escoger, me quedaba en Castilla-La Mancha, quedaba Ciudad Real y ujú, Alcázar de San Juan. Y yo mm, recuerdo que le pregunté a la mujer que estaba allí, me- yo le pregunté, ¿y de estas dos ciudades cuál es la más grande? Y que recuerdo que me miró con una cara diciéndome, pero si Ciudad Real es la capital, ¿cómo va a ser más grande? Pues con una cara de, ¿qué me estás preguntando? ¿dónde estás? ¿Dónde estás parada? Claro, como me preguntó así, dijo, vale, vale, pues mira, Ciudad Real. Y ya está. Y fue un poco así la decisión Ah, de... pues mira, entonces llegaste también a la aventura ahí a Ciudad Real. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue la experiencia de la especialidad? ¿Fue Sí, difícil? a ver, sí, la especialidad fue bastante dura, porque la verdad que en el hospital yo no hice el estudio que muchos hacen para ver si el hospital me gusta o no me gusta. Llamo a los Ujú. residentes, no, yo no hice nada, yo ni sabía ni dónde estaba, Ciudad No sabía Real, la ciudad, el no hospital, sabía ya está nada, así. claro, entonces llegué y claro, ya cuando me enteré un poquito cómo era la especialidad, lo dura que era, pues Ujú, la verdad que sí, sí, pues me costó un poquito adaptarme, pero bueno, al final, pues el residente primer año que llega es que de verdad llegas muy, muy perdido, ujú, vamos, y luego lo ves cuando ya ves a los residentes pequeños que van llegando, pero es que mm, luego te olvidas de que tú también fuiste así, de verdad. Llegas tan claro, perdido allí que no sabes ya. absolutamente nada Y y eso poco a que tú poco, ya habías estado, ¿no? O sea, bueno, no habías sido residente, pero habías trabajado como claro, médico y aún así fue duro. claro, aún así fue duro. A ver, sí, sí, fue duro, fue muy duro, pero bueno, que al final, y recuerdo que donde hice la especialidad, me enteré que el último año de R5 tú decidías, porque ahí en este hospital coincide que Ujú. no hay columna, no se hace la columna, traumatología no Ah, hace la columna. ok. Y tú, de R5 tú decides si quieres hacer una rotación de infantil, ortopedia infantil, o una rotación de columna. Ujú. Entonces, de acuerdo a lo que más te guste, te vas de un lado a otro. Entonces, Ah, claro, yo me quedé, cuando me enteré de eso, dije, pero ¿por qué tengo que escoger una cosa u otra? Y si me gusta más uno, o sea, ¿por qué no puedo hacer las dos cosas yo? Que, claro. o sea, como en otros hospitales que sí lo hacen. Y fue ahí.
que yo me entró, o sea, como un deseo de, bueno, puede ser que a mí no me vayan a enseñar columna. Y fue Claro. allí que yo decidí, o sea, decidí presentarme a una beca organizada Ah, por una organización que es la O Spain. ajá, Fue por eso, un poco por rebeldía, decir, yo no quiero decidir una cosa u otra, yo quiero hacer las dos cosas. ya. Y fue un poco así que yo me presenté a Ujú, una beca de columna organizada por ujú, la Spain, una beca internacional, ujú. bueno, y al final pues me dieron la beca y me fui por 3 meses a una estancia intensa en columna en un hospital en Suecia. Ah, muy bien. Entonces, allí te quedaste haciendo la parte infantil. No, allí hice columna, o sea, Ahí, o sea, no, en Ciudad Real escogiste la otra parte que no te iban a enseñar y en el otro, en no, Suecia no, porque al hiciste. fin, no, porque al final cuando ya volví haciendo columna, es que me Ajá. gustó tanto la columna que ya el último año estuve ya prácticamente, bueno, me cedieron a los neurocirujanos para estar Ah, con ellos mucho tiempo, o sea, entonces muy ya fue bien. un poco, Vale. O sea, tú te fuiste, la estancia fue antes del quinto año, antes de que pudieras elegir, porque sí, tú dijiste, bueno, por si acaso yo quiero columna, pero si me lo quitan o si no puedo hacerlo, ya lo he hecho y hago lo otro, algo así. claro, claro, no, pero antes me fui Ujú. a Perú, al Rebagliati, y estuve un mes haciendo niños también. O sea, Buena técnica. entonces dije, mira, pues ya está, o sea, no voy a depender aquí de nadie y yo decido si me gusta. Claro. Entonces fue un poco así. Estuve en Perú el año Ah, anterior de R3, estuve un mesecillo rotando en el Rebagliati muy bien, y la muy verdad que bien, fue muy una bien. experiencia muy bonita como residente externo. Claro, O en tu sea, propio país. claro, en tu propio país fue muy bonito, muy bonito. Muy Sí, bien. Pues interesante, ¿no? Porque, claro, cuando tú estabas haciendo la residencia, tú querías formarte en todo y no, las fronteras no fueron un límite para decir, bueno, yo voy a quedar en esta ciudad, en este hospital. No, te buscaste la vida, te fuiste a Suecia, te fuiste regresaste a Perú y conseguiste todo lo que Hacemos querías. una pausa a la conversa con Martín para presentarte la Smash Section. Finalmente, en este episodio inauguramos esta sección en donde hablaremos de diferentes temas. Entre otros, estaremos presentando diversos podcasts relacionados con la medicina y no solo de medicina. Este mes tenemos a Rolling Meds. Bueno, ahora tenemos el Smash sección de ¿Qué tal Doc? Y este mes tenemos a un invitado especial. He descubierto un podcast que es originario de Chile, se llama Rolling Meds Podcast y tenemos al creador de este podcast actualmente con nosotros. Bienvenido. Hola, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación a participar con ustedes. Efectivamente, nosotros somos Rolling Meds, somos de Chile y creamos esta plataforma más o menos ahora en relación a la pandemia de contenidos médicos actualizados y bueno, y ojalá que todos se motiven para seguir escuchándonos. Bueno, cuéntanos, ¿cómo así se originó la idea de crear este podcast? ¿Cómo te inspiraste? Sí, nosotros, bueno, lo creamos en conjunto con un colega que también es médico acá en Chile, que éramos compañeros en la residencia, en el programa de formación en medicina interna. Y nosotros nos pasó que estudiábamos de podcast, sobre todo de otros países, que la verdad que mostraban contenidos que eran bien actualizados y que eran bien completos, pero como que no tenían, como que daba un poco de, como decimos acá en Chile, de lata o de aburrimiento estar 45 minutos, una hora escuchando una conversación. Y en relación a eso, nosotros nos planteamos un poco la idea de hacer algo más corto, más conciso, en donde transmitiéramos en no más de 20 minutos, 15 a 20 minutos, un contenido que fuera actualizado, pero en un formato que fuera un poco más liviano, de conversación mucho más distendida y además tratando de abarcar otras áreas de las cosas de nuestros entrevistados, ya hobbies o pasatiempos o cosas que se fueran de la medicina. Y en ese contexto empezamos a probar y la verdad que nos fue bastante bien, a la gente le gusta el formato, es como súper liviano para escucharlo en algún traslado de un lugar a otro, ponerlo en el auto mientras uno va viajando y además los contenidos que hemos tocado han sido actualizados y han estado un poco, hemos tenido buena recepción en relación a eso. Perfecto, muy bien. Y dinos, ¿en qué plataformas estás? ¿En qué plataformas podemos escuchar el podcast?
Miren, nosotros, bueno, estamos en Spotify, Rolling Mets, así como tal cual se escucha. También estamos en Instagram, ya ahí pueden ver actualización constante de los entrevistadores a los que nosotros hemos entrevistado, de nosotros también, pequeñas cuñas, es como la plataforma en donde también nos comunicamos con nuestros seguidores, ya también @RollingMets en Instagram. Tenemos nuestro Twitter, que también nos pueden buscar, y Facebook. Ya todo es Rolling Mets Podcast, ahí nos pueden encontrar en las distintas plataformas o en rollingmets.cl, que es nuestra página web donde vamos subiendo todo el contenido. Perfecto. ¿Y por qué Rolling Mets? ¿Cómo así se les ocurrió el nombre? La verdad que si ustedes nos escuchan, se van a dar cuenta que partimos con una canción de los Rolling Stones, toda nuestra primera temporada. Y la verdad que ahí dándole vuelta un poco al tema y tratando de encontrar un nombre, era como algo como que contenido que iba constantemente actualizando, y ahí salió un poco el concepto de Rolling, y que eran contenidos médicos, así que ahí ya nos quedamos con Rolling Mets, y más con la canción de los Rolling Stones de entrada para nuestra tremenda primera temporada, que estamos recién finalizándola. Así que eso, dejarlos súper invitados a escuchar el podcast. Se viene una tremenda segunda temporada, así que todos invitados a aportar y a colaborar. De acá desde Chile con contenidos actualizados y muy entretenidos. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, dinos para terminar con esta pequeña conversación, ¿a qué público está dirigido tu podcast? Sí, nosotros tratamos de enfocarnos en público de todas las edades, ya todos nuestros podcasts son relacionados con el área de la medicina interna, por lo tanto, cualquier estudiante de medicina o residente de algún programa de medicina interna, cualquier médico que esté trabajando como médico general y que le toque ver pacientes de medicina interna, o incluso cualquier subespecialista de cualquier área que quiera estar actualizado en los contenidos de, por ejemplo, si uno es cardiólogo, del nefrólogo o del diabetólogo, etcétera, puede escuchar nuestros podcasts y le van a servir de todas formas. Así que eso, dejarlos a todos ellos invitados a escucharnos también. Si deseas que esta sección siga creciendo o si quieres participar, puedes enviar un mensaje a la comunidad de ¿Qué tal Doc? Desde cualquier lugar del mundo a través de nuestras redes sociales, ya sea por Facebook, Instagram, Twitter o a nuestro mail quetaldoc@gmail.com. Ahora sí, sigamos con Martín. Bueno, y entonces es interesante que tú al final te buscaste un poco la vida, no te pusieron límites, las fronteras, ¿no? Muy bien. Y hiciste otra rotación más durante la residencia. Sí, 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 yo quería volver a Estados Unidos. O sea, a ver, quería hacer una estancia en Estados Unidos porque Estados Unidos me gusta como país, el modo de vida, y había solicitado un observership en un hospital en Seattle. Muy bien. Bueno, pero a todo esto no es que me hayan dejado en mi hospital, vete a hacer rotaciones por ahí, no. Todas estas cosas yo lo hacía en mi mes de vacaciones. Claro, claro, O sea, claro. porque en mi hospital no me dejaban irme a ningún lado, o sea que era un poco así. Entonces, recuerdo un año, en mi mes de vacación, me fui a Perú, nos fuimos a Perú a hacer una rotación, y luego el año siguiente me fui a Seattle, a un hospital muy, muy, muy de renombre, al Seattle Children's Hospital, a hacer una rotación de ortopedia infantil. Ah, muy bien. Entonces, tú en las vacaciones no te dedicabas a viajar, a hacer turismo, A no viajar, te... sí, a viajar. A viajar, bueno, sí, pero para formarte, para seguir formante. Sí, Muy sí. Y era bien. un poco esa rebeldía de decir, a mí no me van a dejar aquí y no me van a dejar rotar en ningún lado. O sea, un poco Claro. eso, un poco de dejar. Pero, no sé, esta parte es interesante porque en verdad, bueno, ya lo que habíamos dicho, ¿no? De las fronteras y tal, de que no te limitó eso, pero tampoco te limitó que el hospital te haya dicho, bueno, mira, tú haces hasta aquí, ¿no? Y ya, no, tú te buscaste la vida y dijiste, no, yo no quiero 10, yo quiero 100, y te buscaste y hiciste más. Muy bien. Y entonces, al final, cuando terminaste la residencia, ¿te quedaste en ese hospital o ya decidiste irte a otro lugar? Cuando terminé la residencia me quedé en el hospital de Ciudad Real, me Ujú, quedé trabajando porque en ese momento hubo un grupo de neurotrauma, éramos 2 traumatólogos con los neurocirujanos que nos dedicábamos a hacer la columna, y me ujú. quedé casi un año, me quedé Ok. un poquito menos, quizás 9, 10 meses o por ahí, me quedé haciendo columna. Y entonces te quedaste trabajando en el hospital, en ese Sí, hospital. sí.
claro, Ujú, como ya había vuelto con mucho conocimiento ujú, de la columna, ujú. ya en el hospital donde estuve me dejaron hacer en Suecia, porque estuve Sí. 3 meses en Suecia haciendo columna, me Ujú, dejaron hacer muchísimo, ya había aprendido bastante, a pesar que fue poco tiempo el que estuve, pero fue muy, muy intenso. Incluso estábamos de guardias localizadas, cuando había urgencias íbamos allí a hacer cosas, a ver cosas, a ayudar, a operar. Fue ah, la muy verdad bien. que bastante. Y cuando volví, pues con ese conocimiento, pues ayudé mucho también en la unidad que estaba allí seguía aprendiendo, claro, porque yo Mm, en 3 meses no puedes aprender una especialidad tan claro. difícil y tan dura, pero seguía aprendiendo y Ah, cada muy uno me bien. apuntaba más a mi conocimiento, a la destreza y la verdad que recuerdo que esos meses trabajé mucho, 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 Mm, muchísimo, muchísimas horas de quirófano, lo ya. recuerdo. Bueno, y entonces, al final, ¿qué pasó? ¿Decidiste buscar irte a mudarte a otra ciudad? ¿Quisiste Sí. especializarte más en columna? ¿Cómo fue Bueno, luego? bueno, a ver, que al inicio creo que dijimos que yo vivo en realidad en Ciudad Real, sigo viviendo aquí en Ujú, Ciudad Real, ujú, voy a Madrid a trabajar, pero bueno, luego tuve ahí un pequeño inconveniente con la jefatura de mi servicio, sí, ujú, coincide que había nacido mi niña ujú, y, y fue un poco la decisión de dejar ese hospital porque había nacido la niña, me quería viajar, bueno, un poco y hasta aquí mi contrato se acaba esta fecha, no voy ujú, a renovar, otra vez decidiendo yo no renovar contratos y aproveché ese mes, o sea, ese tiempo que me fui al paro, ujú, viajé a Perú, viajamos a sí, Perú con mi familia y aprovechamos para que mi familia conozca a mi hija. ujú, Fue un poco vale. así. Entonces ya yo volví luego de Perú a buscar trabajo. Encontré trabajo en un hospital cercano por aquí. Estuve trabajando, pero en ese hospital no se hacía columna. Ujú, Estuve ahí casi más de un año. Estuve un tiempo allí trabajando bien. Estaba bien, ujú, estaba contento, pero no me estaba desarrollando en lo que quería, en lo que me gustaba, en lo que creía que era lo que más sabía, o sea, un poco menos, pero creo que podía aportar yo mucho, pero bueno, que al final ujú, por unas razones y otras apareció un trabajo en otro hospital ya en Valdemoro, en Madrid, ujú. y fue también una decisión un poco de decir, voy de aquí y voy a seguir en lo que me gusta. Y fue un poco así, un poco decisiones en la vida que tienes que tomar Ujú, para trabajar. Y sí que me desarrollé muchísimo en columna. Estuve bastante contento, estaba bien, pero la carga ujú. de trabajo era muy, muy, muy dura, mucha carga de trabajo. También, No es que no me guste trabajar, ¿eh? también era un hospital público. Sí, 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 Ujú, un hospital público ya en Madrid, Comunidad ujú, Autónoma de Madrid, pero al sur de Madrid, en el límite ujú. ya con Castilla-La Mancha, en Sí. Valdemoro, y la verdad vamos, ahí me desarrollé muchísimo en columna. Allí fue donde desarrollé la endoscopia, la Ah, técnica endoscópica de columna, ujú, que yo ya tenía conocimiento, yo había hecho cursos, pero no tenía dónde desarrollarla, y ahí vale. en ese hospital fue donde me dejaron desarrollar esa técnica. Ah, muy bien, muy bien. Cuando regresaste a Perú, ¿no te pusiste, no comenzaste a pensar tal vez en quedarte a vivir, desarrollar estas técnicas en Perú? Sí, bueno, yo cuando volví a Perú y cuando fui a Estados Unidos, me di cuenta de una cosa, y luego después de vivir en España tanto Ujú, tiempo, me di cuenta de las diferencias que tienen la cultura europea de la cultura americana en ujú, general, Sudamérica, Norteamérica. sí. Y se resume en el simple hecho de que en América viven para trabajar y en Ujú, Europa la gente trabaja para vivir. mm, Entonces es tan simple como eso, pero lo veía en los médicos, los grandes jefes de servicio ujú, de Perú, que es que, claro, yo iba con ellos ese mes y trabajamos por la mañana en el hospital, por la tarde en la clínica, por la noche en urgencia, un sábado, esa es su vida de toda la mm, vida llevan haciendo eso. Y en Estados Unidos recuerdo que había un especialista muy, muy, era muy bueno, que me contó
que yo creo que no tenía muchos años, ya estaba para jubilarse, Ujú. que me dijo que ese año iba a ser el primer año que se iba a coger 3 semanas seguidas de vacaciones. Mm. Y la gente, vamos, en Estados Unidos yo recuerdo que cuando estuve allí haciendo cada día había que llegar más temprano que el día anterior. Y o sea, ¿tú El lunes a qué llegabas hora llegabas? a las 7, el martes había que llegar a las 7 menos cuarto, el miércoles a las 6:30, y así cada día había que llegar más temprano por la mañana. Entonces, eh, claro, yo madrugaba muchísimo, pero aún así era el último en llegar y todo el mundo llegaba no sé qué hora. La gente creo que no Mm. salía del hospital. Dormí allí, Claro, y no sé si dormían ahí, pero yo llegaba a la hora, pero ya siempre era el último en llegar. en serio. Claro, y a ver, una cosa es estar como residente o hacer una formación, pero ya que tu vida sea así, tú dijiste, no, esto no es para mí. Claro, claro, ya viviendo la cultura europea de que tú trabajas de 8 a 3, lunes a viernes, y que haces tus guardias, pues Ujú. eso, tus 4 o 5 guardias, y el resto de tarde o de fin de semana lo tienes libre para ti, Claro, es que eso, es eso diferente. es diferente. Y luego tú Mm. vas pensando en tu mes de vacaciones, que todo el mundo se va un mes, Mm. y Claro, tú estás pensando y planificando a dónde te vas a ir. ya. Y vale, que todos trabajamos igual, todos nos preocupa el trabajo, pero también nos preocupa Claro, claro. nuestro tiempo libre. Tú balanceaste, o sea, te gusta tu trabajo, pero también pensaste en la parte personal, ¿no? En la familia. Muy bien. Claro, Y cuando te fuiste a Perú, ¿tu esposa es española o es española, peruana? sí, es española, sí. Y cuando estuvieron allí, ¿fue complicado para ella? ¿Estuvieron mucho tiempo o fue solamente vacaciones cuando fueron? Eh, la primera vez que vinimos, que fuimos a Perú, Ujú, vamos, yo me iba solo, porque yo había hecho los papeles para rotar y ujú. ella, pues, estábamos de novios aún, y ella, pues, no había hecho nada, pero al final dijo, también me quiero ir. Y fue Ah, como se apuntó a último minuto, hicimos los papeles, ella es oftalmóloga ok. y, y ella hizo una rotación en el mismo hospital de oftalmología Ah, pediátrica. vale, vale. Conseguimos la rotación en el Revalidati para ella también de oftalmología pediátrica, Muy y la bien. verdad que yo creo que, vamos, que ella lo recordará con mucho cariño, el estar en un país nuevo para ti, con gente allí que, bueno, que al final te enseña y aprende, y hizo su grupito allí, o sea que yo creo que... Y luego los fines de semana nos fuimos creo que un fin de semana a Cusco, fuimos a un fin de semana a Loreto, a Pacaya Samiria, o sea, fue una cosa entre mezcla de trabajo y diversión. Yo creo que eso no se va a olvidar en la vida, porque creo que fue la única vez que hemos dormido en la selva virgen, una noche. Ah, imagínate, Wow, muy bien. o sea, fue una aventurera total también ella, ¿eh? A ella le encanta Perú, le encanta la comida peruana, le encanta Ah, viajar, le claro, encanta y ir a es un los poco como tú, ¿no? O sea, también dijo, bueno, ya me voy, me apunto y fue, restaurantes. no lo pensó tanto, no tuvo miedo y bueno, Sí. por la aventura. Y cuando fuiste la siguiente vez, o sea, ya con tu familia, cuando ya estabas casado, ¿fue también de vacaciones o tal vez dijiste, bueno, voy a explorar qué tal en Perú y tal vez ver la posibilidad de quedarme a trabajar, a vivir? Sí, no, 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 ella estuvo de vacaciones, yo me había quedado sin trabajo, o sea, Ujú. fui al paro. O sea, aquí en Sí. España, si has trabajado mucho tiempo y si te quedas sin trabajo, es cotizar, o sea, Ujú, puedes un pequeño sueldo hasta que encuentres trabajo. ujú, sí. La verdad es que no debería haberme ido a Perú durante mi baja, no te permiten, pero bueno, me fui, me Pero fui un tiempo. fuiste, no fuiste por mucho tiempo, ¿por cuánto No, no, tiempo no, no, fuiste? yo tenía claro que en Perú no, Mm, no, como especialista, no, ya, además mi mujer tampoco, pues ya estábamos casados claro. y ella tampoco, Ya tenían su vida íbamos a volver. aquí y todo, Sí, ya la vida hecha aquí, entonces no, claro. fue Y solo entonces, vacaciones. y cuando regresaste, y bueno, en este hospital donde estabas ya haciendo la endoscopia y tal, al final ya tú decidiste desarrollar ese tema allí, de quedarte allí. Sí, claro, coincide ya ahí un poco, estando en el hospital, ya la carga de trabajo también se hacía cada vez mayor, cada vez Ujú, más, cada vez ya allí como que si había mucho acúmulo de trabajo, tenías que quedarte alguna tarde más. ujú,
y encima pues los cirujanos de columna ocupaban mucha tarde, mucho quirófano, entonces ya era un poco más, coincide que mi mujer se embarazó otra vez y ya un poco tenía que replantearme un poco la forma de, o sea, el estilo de vida que tenía que hacer, porque más viviendo en Ciudad Real, viajando a Madrid, que era hora y media, un poquito más de viaje cada día, Cada día tenías que viajar 1 hora y media, sí, ida y vuelta. claro, cada viaje. O sea, pero ¿y regresabas el mismo día o te quedabas? Sí, sí, normalmente regresaba el mismo día. O sea, estabas viajando cada día 3 horas. Claro, luego Mm, conseguí que ir en tren, ya y llegaba un poco más tarde, Ajá. ya el tren de Ciudad Real a Madrid es 50-55 minutos, Ujú, y luego pues un poco ya más llevadero en tren, que no tienes que coger, que ir ah, conduciendo. Pero fue un poco ya ver que aumentaba la carga de trabajo y la familia iba a aumentar, que ya. en un momento que decidí también reducir la carga laboral, Ujú, empezar a hacer un poco de medicina privada por ujú, compañías, y fue sí. un poco así también, o La sea, yo empecé, transición. sí, un poco de transición, pero fue un poco brusca también porque al final no, también otro pequeño inconveniente con la jefatura de ese servicio, de ese hospital, y Ujú, al final pues decidí ya dejar de trabajar allí. ya. Un poco, Ujú. a ver, que parece que yo me voy yendo de los sitios porque no Claro, llevo más con los... lo que buscas tú es un poco tal vez tu libertad, ¿no? O sea, decidir tú mismo ser tu propio jefe, y además, claro, es cierto que, bueno, para los que nos escuchan, que tal vez no todos son médicos, la vida de cirujano es complicada. Si no o sea, si dependes mucho de un hospital, o sea, o te ciñes a las reglas o no funciona, y mucha gente, muchos cirujanos prefieren por eso tal vez manejar sus propios ritmos de horarios de trabajo, trabajar en la privada. Claro, claro. Yo la verdad que los últimos meses intenté compaginar algo, los últimos meses que trabajaba en ese hospital, Ujú, compaginar algo de privada, que iba un día a la semana, sí. con la actividad pública de la seguridad social. Muy difícil, muy complicado, pero yo quería reducir jornada de trabajo en el hospital. Ujú, Y al final las cosas no salieron como yo me lo esperaba, me daban otras opciones y yo decidí pues no seguir. O sea, ahí me dieron como no sé cómo, es como al final en ese hospital no tenía una plaza en propiedad, pero era ujú, como un contrato indefinido o algo así. Yo ya. podía dejar un año de trabajar y Ajá. volver sin problema. Entonces yo en ese momento le dije, pues mira, me voy un año, Sí. voy a probar suerte en la actividad privada Ajá. y pues si me va mal, pues vuelvo. Ok. ¿Y todavía tienes tu ¿Sabes? plaza o ya lo dejaste? No, ya la perdí porque te dejan Fue un un año año. solo. Ya, sí, sí, ya llevo ya Ok. casi 3 años haciendo actividad solamente y exclusivamente privada Mm, y la verdad que yo estoy contento porque yo no tengo jefes. No es que no me gusten los jefes, Tú eres tu propio jefe. yo siempre soy jefe. Claro. A ver, Sí. entonces, justo ahora vamos a lo más así interesante en el sentido de esta nueva aventura y lo que estás viviendo ahora. Tú tienes una página web que se llama especialistadecolumna.com. Cuéntanos un poco esta nueva aventura de ser tu propio jefe, de trabajar en la privada, de tener tu propia empresa. ¿Fue duro al principio? ¿Fue complicado? Sí, bueno, a todo esto yo antes, en Ciudad Real, cuando apenas terminé la residencia, Ujú, había empezado a hacer algo de actividad privada por compañías, como traumatólogo privado, y ujú, la verdad que fue durísimo, durísimo, pero yo tenía la seguridad social, o sea, trabajaba en el hospital, sí. aparte alguna tarde trabajaba, pero era muy duro, recuerdo que fue muy duro no, veía consultas, veía pacientes, pero Mm, no tenía casi gente para operar, porque lo que a ti te gusta como cirujano es operar. Entonces claro. o sea, ya tenía esa experiencia previa de que Mm. era una cosa muy, muy ¿Duro dura. duro en qué sentido? ¿En que ganabas poco? Sí, que no se gana como tú crees. Y segundo, que ¿Ya? recuerdo el primer paciente que me salió para operar en la privada fue ¿Sí? al año de Un pasar año. con, Ok. más o Ya. menos, porque, pues yo qué sé, porque
entre que hay mucha gente que consultas, había mucha consulta, pasabas Sí. toda la tarde viendo pacientes, pero luego para Ujú. operar, entre que se decidían o no se decidían, al final pues creo que tardé un año en operar a mi primer paciente en la actividad privada. Entonces Mm, yo venía un poco ya con o sea, al decidirme y al quedarme solo con la actividad privada, sí, eh, ya iba un poco, o sea, con miedo, a ver, tienes una claro. familia, ya no estás solo, pero bueno, mi mujer siempre me apoyó en todo esto y siempre me... Entonces ya ahí yo decidí pues digitalizarme, o sea ya sabía, había leído libros, cursos, marketing empresarial, qué hay que hacer, o sea, ya yo estaba embebido en el tema, ya había, es que, pero ya sabía lo que tenía que hacer y todo empezaba por una página web. Ah, O muy sea, bien, muy tienes bien. que, o sea, ¿Y y desde cuándo está activa esta página web? pues yo creo que desde 2018, 17, puede ser 17, 18. Ok, ok. Sí, sí, O sea, sí. tú como que ya, bueno, ahora con lo de la pandemia y tal, hay muchas cosas que se están digitalizando, pero tú eres pionero, tú habías empezado mucho antes en esto. Claro, yo hice mi página web, mi página web, vamos, y lo hice con un blog, ir poniendo cada vez algunas cosillas, poner cosas, o sea, mi página web está dedicada a los pacientes, o Muy sea, bien. explicar a la gente su dolor en sus términos, o sea, algo que pueda entender, comprender su dolor, comprender lo que les pasa, y si de alguna manera pues le puedes ayudar, pues mira, pues bienvenido, Ah, bienvenido sea. perfecto, perfecto. Y entonces, ¿cómo trabajas ahora en la parte privada? O sea, tú tienes, no estás en una sola clínica o cómo es el Claro. funcionamiento. Claro, no, yo coincidí pues que me junté con un equipo de especialistas en Madrid, especialistas muy buenos, coincidí, me hice de grupo, justo les faltaba el especialista de la columna, Ah, entonces ok. me uní al grupo y la verdad que es un grupo maravilloso de gente, los pacientes que me llegan a mí, pacientes de otras patologías, otras enfermedades del pie, la rodilla, el hombro, Ujú, yo se los envío a ellos y ellos también me envían a los pacientes de columna a mí y la verdad que muy bien. En Madrid trabajo en ujú, Madrid en distintas clínicas, sobre todo mm, estamos en el sur de Madrid como vale. equipo. Luego Ujú. también coincidí con un gran profesional allí en Zaragoza y cada cierto tiempo voy a Zaragoza a colaborar con la columna, o sea, yo me dedico doy el apoyo en la columna ahí en Zaragoza. Ah, Y perfecto. sí, con el doctor Ángel Calvo y luego también que ya conocí al doctor Andrés Barriga en Ujú. Toledo y bueno, pues hablé con él y me uní a su equipo también en Toledo y Ah, un muy poco bien. pues eso, voy a las clínicas, paso consulta en un lado, en otro lado, cada cierto tiempo y luego al final pues el último proyecto que decidimos fue aquí mismo en Ciudad Real Ujú. con una doctora, neurocirujana, la doctora Maical Villena, que hemos decidido formar un grupo, neurotrauma, neurocirugía y traumatología, y hemos formado también pues un equipo. Es una página web también que Ah, tenemos, ¿es la y misma aquí, página o no, es es otra, otra? es otra, Es otra. es Ok. otra página que se llama imrakis.com, que es Ujú. que los dos estamos como equipo trabajando Ok. aquí en Ciudad Real, pues eso, pues dedicados a la columna. Mira que solo. Muy bien, perfecto. Y ahora con la pandemia, ¿has desarrollado también lo que es la consulta a distancia? ¿Haces eso también? Claro, en la pandemia yo prácticamente me quedé sin trabajo, pues Ujú, porque no, vamos, la ujú, gente no iba a los sitios, tú no te podías desplazar cuando ocurrió ujú. Primer lo del confinamiento. confinamiento, claro, el confinamiento, vamos, yo no trabajé prácticamente. En Ujú, algún centro empezamos a hacer algo de telemedicina, ujú. llamadas por teléfono, videoconsultas, y estuvimos así un tiempecillo ayudando a los pacientes que estuve también haciendo algunas consultas, videoconsultas gratuitas durante ese tiempo, Ujú, y la verdad que hacíamos bastante telemedicina. De hecho, lo sigo haciendo. Algunos pacientes que los veo por videoconsulta, algún paciente que me da sus pruebas, que me envía sus mm, imágenes, les claro, hago alguna videoconsulta si están muy lejos, si no claro. están en las zonas donde paso consulta. Pero sí, Ah, sí, mucha telemedicina y mucha, desde antes de la pandemia y con la pandemia incluso más. O sea, yo claro. ya hacía videoconsultas, hacía antes Mm, del confinamiento, o sea que cuando llegó el confinamiento no fue nuevo para mí, claro. ya la telemedicina ya lo estaba realizando,
sobre todo lo hacía en pacientes operados, que ya los había Mm, operado, y si ujú. tenían alguna duda, les abría un canal de chat para que me consultaran cualquier cosa. Ah, muy Eso fue un bien. poco. Perfecto, perfecto. Y entonces, en la parte privada, para independizarte, ser autónomo, ¿fue complicado en la parte administrativa, burocrática? ¿Te fue difícil? Sí, sí, a ver, es difícil porque hay cosas que tienes que ir aprendiendo, pues el manejo de facturas, recibos, necesitas asesores contables porque esto vamos, es otro Mm, mundo, pero ujú. sí, sí, y tienes que llevar las cosas al milímetro, hay muchas cosas que, claro, esto es nuevo para uno que no está acostumbrado a Claro, que este tipo además que no de... es tu profesión, que tú eres médico, tú Claro, te gusta operar y toda claro. la parte de contabilidad y todo. Ujú. Claro, pero tienes que aprender y empezar a llevar cuentas de alguna forma, porque si no, pues no sabes si lo que estás haciendo te está rindiendo beneficios o no, a lo mejor Claro, no. Es claro, un claro. poco eso. Y tú, por ejemplo, ¿tú manejas tus cuentas o tienes un contable? ¿Tienes un Tengo, contable que tengo te un ayuda? contable, tengo un contable que me ayuda, pero claro, yo Ujú. normalmente todas las facturas las emito yo, lo llevo también. El contable lo lleva todo ya digitalizado, pero normalmente pues yo no hago contabilidad, pero tengo que estar pendiente también de la factura. De hacer el seguimiento. ¿Y tú tienes una secretaria o algo o lo haces tú todo? De momento no. Ya me han dicho Ujú, que tengo, bueno, mi mujer me ha dicho que tengo que tener una secretaria porque no puede ser que dedique tanto tiempo a esto. ya. Está entre mis planes futuros. Ujú. Sí, Vale, muy bien. Bueno, es que toda una experiencia, ¿eh? O sea, has migrado de Perú, te has ido a Estados Unidos, te has ido a España y bueno, quisiste ser tu propio jefe, has hecho un emprendimiento tú solo y está marchando, está yendo bien. sí, sí, la verdad que la página web cada vez va teniendo más visitas, no solo de España, también mucho de Latinoamérica Mm, ok, y perfecto, gente muy que bien. visita mucho la página. Aparte, estoy en Doctoralia también. Yo creo que Doctoralia es una plataforma donde creo que la gente va mirando mucho, va viendo mucho ¿Es las para sacar, opiniones que Doctoralia es para sacar cita o de también qué puedes va? sacar cita, claro. Doctoral es Mm, una página donde tú, si tú tienes alguna dolencia, bueno, yo qué sé, te duele alguna cosa, ajá, buscas en internet y buscas los mejores especialistas de oftalmología, por ejemplo, ok. y te salen en tu ciudad quiénes son, puedes mirar las opiniones de los pacientes, los que han Ah, muy bien. tratado, Muy y bien, muy bien. eso de la mano de la página web que tengo, yo creo que las dos cosas son más o menos lo Perfecto, que perfecto, está perfecto. generando pues visitas, pacientes, que cada vez me busque más la gente, que cada vez la gente me diga, mira, he mirado, he leído las opiniones que tienes y me gusta lo que escriben de ti y quiero que me trates. Ah, muy Entonces ya bien. eso ya Claro, te creas tu te hace, propio, sí, 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 tu te propio hace el día, nicho, la ¿no? verdad, claro, sí, 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 tu nicho y la verdad que da gusto, pues si Mm, puedes ayudarles, si puedes resolver el problema que tienen, pues ya es una claro. persona. Claro, claro. Y además, bueno, es cierto que en lo que es, como en cualquier empresa, ¿no? Hay la publicidad activa, pero también hay la publicidad ¿no? El que te recomienda, el que dice, bueno, mira, a mí me ha tratado bien, estoy contento. Y al final, en lo que es medicina, también es un servicio. O sea, están los conocimientos, pero es un servicio y hay que hacerlo bien. Claro, claro, hay que hacerlo bien, el boca a boca, como dicen, siempre funciona, Mm, pero es muy lento porque tienes que mm, estar muchos años hasta que el boca a boca funcione. Yo claro. creo que la digitalización, las páginas web y toda esta telemedicina hace que el boca a boca pues, sea un poco más Muy rápido y bien. que funcione, sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Y justo ya, ahora que ya estamos así finalizando la conversación, aprovechando esta parte de digitalización, de medicina a distancia, ¿tienes algún proyecto tal vez lejano de trabajar con el Perú? ¿Algún proyecto? Bueno, tú dices que, bueno, nos habías comentado que no eres tan apegado a Perú, lo quieres, te gusta la comida, está tu familia, no es que lo extrañes demasiado, porque además ya es normal, tienes tu vida aquí, tienes tu familia aquí, pero te has planteado en hacer algo con la medicina a distancia que ya lo tienes en Perú? Sí, sí, a ver que sí, yo tengo, vamos, por ejemplo, me escribe mucha gente también de allí, de Perú, de Ecuador,
de Colombia, de distintos países, y a Ujú, ver que a lo mejor en un futuro pues intentar ayudar a esa gente que mm, te pide ayuda, a lo mejor organizar algunos cursos, porque a claro. todo esto yo antes de la pandemia estaba realizando algunos cursos de docencia, de endoscopia, ya Ah, estaba, ok. y claro, con la pandemia pues se acabó un poco todo eso, yo ya estaba, realizaba yo talleres, enseñaba a otros especialistas a hacer la endoscopia de Ah, columna, perfecto. ¿vale? Pero la técnica, bueno, esto sí no lo sé, ¿dónde se originó esta técnica? ¿En Estados Unidos? ¿Dónde está más desarrollada, sobre todo, la La técnica endoscopia? lleva muchísimos años, muchísimos años. Yo creo que los más avanzados están en Asia, en Ah, países vale. asiáticos están más avanzados. Ujú, Países como Alemania, Holanda también llevan muchísimos años. En Estados Unidos yo creo que están un poquito más retrasados en la técnica, o sea, ya están. vale. Pero Ujú, ahora es algo que yo creo que todo el mundo se ha puesto ok, a aprender, porque es ok, algo que ya lo demandan los pacientes. No es lo mismo que te operen y que te rajen toda la espalda para claro. quitarte una hernia, a que te Ujú, lo hagan con una pequeña heridilla de 7 milímetros. claro, es que en verdad es súper revolucionario y es interesante. Mira, por ejemplo, yo lo había escuchado, pero muy vagamente y no sabía que estaba tan avanzado esta técnica. ¿Y tú tienes contacto con los traumatólogos de Perú o has hecho alguna formación o Sí, de momento no, no? no, Perú nada, de momento nada. O sea, en un proyecto futuro, a ver, me gustaría a lo mejor hacer algo conjunto allí. Creo que Ujú, en Perú son más los neurocirujanos, los dedicados a la columna y los traumatólogos creo que son muy pocos, ¿eh? ok, Creo ok. que, ¿Y la verdad, En Latinoamérica en general tienes has hecho alguna formación o a distancia? de momento nada, de momento no he hecho nada. Vamos, Ok, estaba entre los planes, pero bueno, con la pandemia claro, se, vamos, se cambió un claro, poco todo. claro. Pero quizás en un futuro, pues hacer algo conjunto, e Mm, ir allí y generar, bueno, pues hacer un curso de docencia, lo que se pueda, o que venga ujú. alguien y ayudarles, enseñarles las técnicas. Pues La mira, verdad que sí, es muy interesante y es cierto también que, o sea, no se tiene límites ahora mismo con la pandemia. Bueno, hay muchas cosas negativas, pero una de las cosas positivas que están saliendo es que puedes hacer telemedicina, puedes tratar pacientes a distancia y que tal vez en un futuro poder tener pacientes ya candidatos para que los puedas operar e ir o a Perú o a otros países como estás haciendo en España, porque en España no tienes un solo lugar, tienes muchas ciudades a las que sí, vas. varias ciudades donde tratamos a los pacientes, sí, sí, Ujú. sí. Sí, sí, es muy interesante. Bueno, ahora ya estamos llegando al final. Bueno, no sé si has visto alguna de nuestras conversaciones de las otras episodios. Esta es la sección que se llama Quiz Pong, ¿ok? Vamos, yo te voy a A ir ver, diciendo una palabra y tú me tienes que contestar con otra. Lo ideal es que sea una palabra, pero bueno, si no una frase y lo tienes que decir de manera refleja, ¿vale? a ver. Empezamos. Estados Unidos, eh, buena vida, traumatología, mi pasión, Ciudad Real, mi segundo hogar, empresa, éxito, vacaciones, la playa, internet, em, sin fronteras, columna, mm, columna, pues mi vida, mm, ok, ok, familia, eh, mi familia es todo, o sea, por ellos todo, o sea, por ok, mis niños, mis pequeñines, todo. O sea, Perú, Perú, ¿cómo lo extraño? Extraño. y cirugía. Cirugía, día a día. Muy bien, muy bien, muy Bueno, bien. no ha sido una palabra, han sido muchas palabras. Pero bueno, sí, sí, sí. Es difícil, ¿eh? Es difícil Difícil, porque, sí, sí, bueno. sí, sí. Bueno, y entonces ahora ya estamos al finalizando. Me gustaría, esta sección se llama Kit de Supervivencia. Pues sabes que acá nos escuchan no solo médicos, también nos escuchan estudiantes y bueno, un poco gente en general, incluso pacientes. Entonces, ¿qué podrías dejar en este kit de supervivencia para poder cumplir, para que la gente pueda cumplir sus objetivos, sus sueños? Alguna frase, alguna película, algún libro que puedas dejar en este kit?
En el kit de supervivencia, qué difícil. No lo sé. Yo creo que ganas, más que algo objetivo, algo físico, yo creo que primero la actitud de creer que a lo que vas, a lo que viene, aunque sea desconocido, va a ser para bien. O sea, ir con una cara, con alegría, con felicidad, aunque sea algo duro, difícil, sacar lo mejor de eso. O sea, yo creo que más que eso, más que algo físico, es algo, eh, algún Un, sentimiento quizá. un modo de vida, ¿no? Algo Sí, o sea, así. hay positividad, o sea, que a ese kit, si lo llenas de energías positivas y de buenas vibraciones, mira, da igual lo que metas en ese kit, da Perfecto. igual que sea un borrador, lo que sea. Te agradecemos por haber compartido con nosotros este episodio. No olvides poner un me gusta en el reproductor que estés utilizando: Spotify, Spreaker, Apple Podcast, Google Podcast o YouTube, así como compartirlo con tus amigos. Y de seguirnos en Instagram, Facebook o Twitter, dejándonos tus comentarios, aportes, dudas, ideas. Te esperamos el próximo 27 con otra historia inspiradora. El que ha superado sus miedos será verdaderamente libre. Aristóteles. ¿Qué tal, Doc? ¿Y tú? ¿Cómo vas?